Feliz mañana, estamos con ustedes en directo a esta hora por la pantalla del Canal Institucional en una nueva edición de Bien Dateado, entregándoles herramienta, información de servicio que usted puede utilizar en su día a día. Y empezamos porque dicen que el amor es para siempre, al menos mientras dura. Así lo deja consignado en una frase el recordado Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Y es que hay veces se presentan conflictos en las parejas difíciles de solucionar, lo cual puede desencadenar en un divorcio o una separación por las medidas legales. Este escenario puede ser traumático desde el punto de vista físico, emocional, mental e incluso legal. Hoy en Bien Dateado estaremos hablando sobre el divorcio en Colombia. Los invitamos a participar de esta charla. Naturalmente queremos que las familias estén unidas, pero es importante conocer este contexto y este escenario. En minutos nos estará acompañando un abogado especialista en temas de familia y de comunicación, resolviendo las inquietudes que tengan con este tema, el divorcio en Colombia. Desde ya nos las pueden hacer llegar a través de nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413. ¿Cómo lo hacen? Por medio de notas de voz, estaremos escuchándolos por ese canal. También puede escribirnos en nuestro Facebook Live, nos encuentra como Canal Institucional. En los comentarios estaremos leyéndolos en vivo y en tiempo real. Recuerde nuestra emisión en internet www.canalinstitucional.tv, que usted puede ver desde cualquier parte del mundo. Y mucha atención a esta cifra, porque en el 2020, de los 18.000 matrimonios realizados, 9.000 de ellos terminaron. Según la Policía Nacional, las causas más frecuentes son las riñas y las peleas al interior de los hogares. Andrea Martínez es una mujer divorciada quien nos comparte su experiencia. Los divorcios han aumentado 50% en estos meses de emergencia sanitaria y las autoridades han registrado 9.000 matrimonios que se acabaron. Según la policía, una de las causas es la violencia intrafamiliar que se produjo en medio del duro confinamiento que han soportado los hogares. Para Andrea Martínez, cuando ya no hay amor, todo termina. Mi abuelita decía que donde no hay amor, o sea, cuando se acaba el amor ya no hay nada. Yo tenía la idea hace mucho rato, ¿sí? Pero digamos que como el temor de que se va a quedar sin sus hijos, eso es lo más duro. Entonces yo decía, no. Yo creo que eso fue lo más duro. Tomé la decisión y dije, no más sacrificio porque no. Y dije, pues bueno, si la cosa es sacrificar un poquito ese amor, pues lo hago. Porque es que yo también merezco algo, o sea, tener como, o sea, progresar, hacer algo diferente y solamente por ellos. Y ellos se daban cuenta de la situación, entonces cuando sencillamente nos sentamos, después de que yo hablé con él y le dije, ya no va más, yo ya no quiero más, porque es que no es justo ni con él ni conmigo, y mucho menos con los niños. Pero después de tanto tiempo, ¿cómo poder caminar solo? Caminar solo, digamos en este tiempo, mire que ha sido de mucha ayuda. Ha sido como el tiempo para mí, como pensar las cosas diferente. Pienso que en estos casos cuando ya no hay amor, cuando de pronto ya se ha intentado y ya no funciona, es el momento de tomar la decisión, porque uno no sabe qué cosas pueden ser peor. De pronto puede haber una falta de respeto y eso ya es más complicado. Una de las cuestiones es que yo fui mamá y formé un hogar muy jovencita, ¿sí? Entonces de pronto como hacer otras cosas, pero a veces era como duro, ¿sí? Entonces ir a cine sola. Bueno, ir al centro comercial, mejor porque nadie me dice nada. La repartición de bienes y la pugna por la custodia de los hijos también agravan la situación de las parejas que entran en conflicto. No tuvimos que ir a una notaría a firmar documentos. De hecho, ni siquiera hemos hecho nada de la custodia de la niña porque todo lo tenemos, o sea, todo lo hacemos por mitad. Esa negociación de que tenemos que finalizar ese contrato también. Finalmente yo no estaba con él por las cosas materiales, por lo que teníamos, ni por lo que él tenía, ni por lo que yo tenía.
yo sé que la niña con él está bien, pero conmigo también. Y de pronto hay una solvencia económica y de pronto con eso no puedo luchar. Pero la pandemia también ha sido un detonante en este conflicto. En estos días de pandemia sí ha sido durísimo porque pues la niña tiene que estar, digamos que cuidándose, todos tenemos que cuidarnos, pero es la parte más dura. Y es que yo creo que eso es lo más duro. En Colombia, cada vez más las parejas toman la decisión de separarse. Las principales causas son la infidelidad, el maltrato y algunas riñas al interior de los hogares. Según la Superintendencia de Notariado y Registro, en el 2020 se presentaron 12.600 divorcios. La ley establece 9 causales de separación. Según informó la Superintendencia de Notariado y Registro, a noviembre del 2020 se presentaron en todo el territorio nacional 12.637 divorcios. Esto a comparación del 2019, que se presentaron 24.278, una cifra muy parecida a la que se arrojó en el 2018, presenta una disminución en aproximadamente un 50% de los casos registrados de procesos de divorcios, tanto judiciales como notariales. El artículo 154 del Código Civil establece taxativamente 9 causales de divorcio. La primera de ellas, las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges. El grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley le impone como tal o como padres. El trato cruel o los maltratamientos de obra. El uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo prescripción médica. Son 2 las causales más comunes, partiendo de las cuales las parejas concurren al divorcio. La primera de ellas, las relaciones sexuales extramatrimoniales de alguno de los cónyuges, o en términos más sencillos, la infidelidad. La segunda es la violencia intrafamiliar. En procesos que en el 2020 se entraron a desarrollar en comisarías de familia, en trámites de medidas de protección e incidentes de incumplimiento a las mismas, se ha visto totalmente desbordado. La violencia intrafamiliar se convierte, sin lugar a duda, para el año 2021 en una de las principales causales de divorcio de las familias colombianas. La realidad es que el conflicto intrafamiliar aumentó. Los aislamientos propiciaron que la confrontación de caracteres entre las parejas, aunado a todas las tipologías de violencia física, psicológica, económica, patrimonial, sexual, entre otras, se diera en mayor medida. Esto trajo como resultado la separación de cuerpos, de cónyuges, así como de parejas que estaban viviendo en unión marital de hecho. Los divorcios en la pandemia se han disminuido, pero no por la falta de decisión de la pareja o los motivos que den lugar al rompimiento. Por el contrario, se ha aumentado la solicitud en información y asesoría frente al tema, pero los factores de encierro, imposibilidad de salir, limitación en servicios de gestión de documentos, falta de recursos, etc., han hecho que se postergue el llevarlos a cabo. También toda conducta que corrompa o pervierta al otro o a un descendiente. En estas causales, si se demuestra que el cónyuge demandado dio origen al rompimiento del contrato matrimonial, queda condenado al pago de alimentos sanción a favor del cónyuge inocente. Sin embargo, la decisión del divorcio también se está tomando de mutuo acuerdo cuando ya en la pareja existen muchos factores o circunstancias como temas económicos, situaciones de convivencia, proyectos de vida diferentes, entre otros. Cuando la resolución del divorcio es por común acuerdo, generalmente se hace por notaría, ya que es menos desgastante para los cónyuges y permite favorecerlos en tiempos y gastos.
Naturalmente, el divorcio es una decisión que arropa muchos impactos en familia y en pareja. Queremos invitarlos siempre al diálogo, que quizás este mecanismo sea la última instancia. Para hablar hoy sobre el divorcio desde el ámbito emocional y psicológico, hemos invitado a la doctora Sandra Herrera, psicóloga, quien nos estará ayudando a entender un poco este panorama. Doctora, qué gusto saludarla, buenos días. Bien, en instantes vamos a restablecer la comunicación con la doctora Sandra Herrera. Estamos hablando hoy en nuestro Bien Dateado acerca del divorcio en Colombia. Recuerden que ustedes pueden participar porque también nos estará acompañando un abogado experto en familia y en comunicación resolviendo todos sus interrogantes en nuestro bloque de preguntas y respuestas. El 312-487-0413 en instantes para que usted envíe sus notas de voz y participación. Vamos a ver, doctora Sandra, a ella me escucha. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, doctora Sandra, haciendo un análisis de este panorama y la primera interrogante o inquietud que le queremos plantear es cuáles son los impactos del divorcio y en cuánto tiempo uno podría superar esta situación. Bueno, el divorcio es un fracaso social y personal. Entonces creo que hay cuatro impactos, social, personal, laboral y espiritual. El tema del duelo del divorcio depende de la capacidad de reparación y de liderazgo que tenga cada persona para asumir las emociones y las pueda solucionar. Es muy importante la disposición y la reparación que uno tenga para poder salir adelante. Doctora Sandra, sin duda alguna los hijos se convierten en una situación importante en este sentido y el síndrome de alienación parental vendría siendo algo importante por conocer. ¿Cómo pueden afectar los niños o cómo se pueden ver afectados los niños en una situación de divorcio? ¿Qué le podemos decir a los padres? Bueno, mira, el impacto definitivamente va directo a ellos, por más que uno no quiera impactarlos. Siempre va a haber huellas del divorcio en los hijos, pero es muy importante tres cosas. Una vez se toma la decisión del divorcio, es muy importante sentarse con ellos y definir si es temporal o definitiva. Muchas veces las parejas se separan temporalmente, muchas veces es definitivo. Y si hay impactos emocionales es debido a que papá y mamá son las piernas de los hijos y si esas dos piernas están fracturadas, pues los niños se van a ver impactados. Creo que es importante claridad, comunicación y tratar de no generarles más cambios de los que ya les estamos generando. Evidentemente el divorcio se convierte en una solución legal para separarse de la pareja, pero según su punto de vista, ¿qué tan sano puede ser? Mira, pues yo hablo desde mi experiencia propia, creo que es preferible tener dos papás sanos, separados y no dos papás disfuncionales unidos. Creo que convivir bajo el mismo techo, con disfunción en la comunicación, con silencio y con agresión, tiene más impacto emocional en los hijos que si tomamos la decisión de irnos. Obviamente, el SAP, que es el síndrome de alienación parental, es muy importante no caer en eso porque a veces cuando, por ejemplo, el motivo es infidelidad, uno de los padres empieza, es que su papá me dejó, si ven, me la jugó, está con la moza, está haciendo esto, todo eso es síndrome de alienación parental. Entonces, mira, es muy importante la actitud del adulto y cómo el adulto maneje la comunicación y la información hacia los hijos. Y la pregunta clave, doctora, ¿cómo superar desde el punto de vista psicológico un divorcio en este caso? Bueno, mira, yo creo que es importante, primero que todo, tener conciencia situacional, aceptar la situación que no es difícil. El duelo tiene varias etapas, que es la de shock, la de negación, la de asimilación, la de reactividad. Entonces es muy importante el nivel de madurez con que tú asumas la situación y es muy importante cómo tú seas coherente entre lo que piensas, sientes y haces, porque eso es lo que tú estás manifestando. Entonces, si tú sientes que no eres capaz de asumir ese divorcio, porque normalmente cuando uno se divorcia, alguno queda más enamorado que el otro, pues hay que buscar ayudas y pues para eso existen los psicólogos o psiquiatras. Pues doctora Sandra, es usted muy amable hoy por ayudarnos a entender este panorama desde el punto de vista emocional y psicológico sobre el divorcio. No, con mucho gusto, es muy importante. Por favor, si se van a divorciar, hagan un entierro de primera, no de segunda.
El SAP es un entierro de segunda, es poner a los hijos parte del problema, y los hijos, por más que estén en el problema, no debemos tratar de que sean lo menos impactados por la decisión del divorcio. Usted lo ha dicho, y es que los conflictos, el desamor, entre otros sentimientos, se ponen en jaque una vez aparece el divorcio. Vamos a analizar su impacto y además saber cuándo es necesario acudir a un profesional. La separación de una pareja es una situación de crisis que puede afectar significativamente el estado mental y psicológico de las personas involucradas. El divorcio supone la ruptura del equilibrio, de la estabilidad, de lo que la pareja venía planificando para su vida. El proyecto de vida se ve afectado. El proceso de divorcio puede llegar a generar situaciones de crisis y tensión, porque las personas deben afrontar cambios en su vida familiar, social y personal. Cada proceso es diferente, sin embargo, todos conllevan la necesidad de un acompañamiento profesional permanente de carácter jurídico y psicológico, antes, durante y después del proceso de divorcio. Hay un deterioro del sentido familiar, entonces surge la preocupación por lo económico, por los hijos, por la continuidad que se le va a dar al entorno familiar, la parte social, el afecto, el proyecto de vida, todo queda coartado y como que bueno, ya no se sabe qué va a pasar, por lo que la emoción de incertidumbre puede ser muy angustiosa para ambos miembros de la pareja que se dispone a divorciarse. Expectativas personales no cumplidas, intolerancia en las diferencias de la pareja, idea equivocada del amor y baja autoestima son algunos de los aspectos psicológicos y emocionales que llevan a las personas a querer poner fin a su matrimonio. Actualmente se habla del manejo interdisciplinario de los procesos de familia, en este caso del proceso de divorcio, el cual es fundamental que se realice con apoyo constante de un profesional jurídico, el cual garantice y proteja de manera permanente los derechos de los menores en su entorno familiar. Para las personas que atraviesan por situaciones de separación o divorcio, puede ser perfectamente normal tener torbellino de emociones e incluso emociones que a veces sean contradictorias. Esto sucede porque nuestro cerebro reacciona a la pérdida activando el proceso de duelo. Este es un proceso de adaptación que nos permite, en primer lugar, darle sentido a lo que sucedió, en segundo, tramitar todos los pensamientos y emociones que se mueven alrededor de la tristeza, el enojo, la culpa e incluso a veces el miedo, para poder llegar finalmente a una situación de aceptación desde la que podemos desarrollar herramientas para construir nuestra nueva realidad. El mejor consejo posible es que hay que tener disposición para afrontar los cambios de la manera más sensata, reconociendo que es necesario tener un acompañamiento jurídico profesional para llevar y concluir el proceso de divorcio en los mejores términos para las dos partes. El divorcio está constituido como un mecanismo legal que le permite a las personas separar sus cuerpos, generando una ruptura que pone de por medio unos derechos. Los invitamos a conocer los alcances jurídicos y a saber cómo tramitar un divorcio. Cuando la pareja no quiere persistir en su matrimonio, tiene la opción del divorcio. Y hay dos caminos diferentes, el mutuo acuerdo o la vía contenciosa, es decir, acudir ante los jueces de familia. Lo ideal es que la pareja lo haga en notaría, con un abogado obviamente, pero en donde ellos expresan su voluntad de terminar ese vínculo matrimonial. Cuando no hay ese acuerdo, se debe acudir ante el juez, tramitar un proceso, probar causales y que el juez mediante sentencia decrete el divorcio. Si el divorcio la pareja lo quiere tramitar por mutuo acuerdo y no hay hijos menores de edad, es un trámite que puede surtirse en cuestión de horas y se pagan los costos notariales de la escritura pública y los honorarios del abogado. Si el camino es el mutuo acuerdo, tenemos dos formas de tramitarlo.
Una, la más común en estos tiempos, ante el notario público. Y otra, también por vía judicial, a través de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, mucho más sencillo que el contencioso, pero que también terminará con una sentencia. En estos casos, así tengamos un mutuo acuerdo, es necesario, si hay hijos menores, contar con la participación dentro de este trámite del defensor de familia. En ese acuerdo tiene que ver con aspectos de manutención, alimentación, educación, visitas, incluso se fijan cuotas alimentarias entre cónyuges o a veces no. Incluso puede haber divorcio y puede haber liquidación de la sociedad conyugal, o sea, lo que tiene que ver con el patrimonio. Cuando no hay acuerdo, entonces la persona que está interesada en el divorcio acude a los servicios de un abogado para que él tramite una demanda ante los jueces de familia, que ya surtirá un proceso que, según el número de pruebas que se deban practicar, dará la duración de una etapa que se espera no se prolongue por más de un año. Recordemos que cuando se celebra un matrimonio surgen dos tipos de efectos: los personales y los patrimoniales. Los efectos personales, que es la relación de pareja en sí, estarán vigentes hasta que se produzca una sentencia de divorcio, una escritura pública de divorcio o el fallecimiento de uno de los cónyuges. La sociedad conyugal, que son los efectos patrimoniales, estará vigente hasta que se produzca la liquidación de la misma por mutuo acuerdo, una sentencia judicial que disuelva la sociedad conyugal, como separación de bienes, separación de cuerpos, o hasta que se produzca el divorcio o muerte de uno de los cónyuges. En Colombia no se ha permitido el divorcio por la voluntad de uno de los cónyuges. Si una persona quiere divorciarse y su cónyuge no está de acuerdo, entonces tendrá que probar ante los jueces de familia que ella está incursa en alguna de las causales que contempla el Código Civil para lograr el divorcio y probarlo en juicio. La Corte Constitucional recientemente, y a través de una pedagogía que se ha generado desde esa sentencia, ha advertido que dentro de un proceso de divorcio es posible obtener una indemnización cuando se genere la causal tercera de divorcio: ultraje, trato cruel y maltratamiento. Avanzamos en Bien Dateado en vivo, hoy hablando sobre el divorcio en Colombia, pero recuerde que también queremos hacer énfasis en el diálogo, que este sea la última instancia a la que usted pueda recurrir. De una u otra forma también los estamos escuchando. Ya, es el momento para que usted nos envíe sus notas de voz al 312-487-0413. Si usted está pasando por una de estas situaciones, los estaremos escuchando y por supuesto con el doctor Juan Carlos Gallón, abogado especialista en temas de familia y comunicación, resolviendo sus interrogantes, sus inquietudes y por supuesto sus problemáticas. Pues entramos a nuestro bloque de preguntas y respuestas. Quiero saludar a esta hora al abogado Juan Carlos Gallón. Doctor Gallón, qué gusto saludarlo, buenos días. Bien, vamos a ver si en instantes nos estará acompañando el abogado Juan Carlos Gallón, resolviendo todos sus interrogantes, hoy hablando sobre el divorcio en Colombia. Vamos a ver, retomamos la comunicación. Abogado, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bien, abogado. Muchas preguntas de los televidentes. El 312-487-0413 disponible para que usted también allá en casa nos envíe sus inquietudes. El abogado ya está presto a resolverlas. También los estamos leyendo en @institucional.tv y en Canal Institucional. Abogado, me voy con nuestra primera pregunta. Nos plantea uno de los televidentes: ¿los niños pueden elegir con qué padre quieren vivir? Bueno, esta es una pregunta muy recurrente, muy frecuente que realizan los clientes en los despachos jurídicos. En realidad los niños no pueden elegir con quién de los padres pueden vivir. Lo que sucede es que nuestra legislación sí contempla la posibilidad de que sean escuchados todos los menores de edad en todos los asuntos que les conciernen.
en ese orden de ideas, cuando hay un divorcio y ese divorcio, por ejemplo, es contencioso y hay una diferencia entre los progenitores para aspirar a tener la custodia y cuidado personal de sus hijos, en la medida en que los niños tengan cierta autonomía ya y cierta madurez, podrán expresar sus sentimientos con respecto a la situación de estar con uno o con el otro. Sin embargo, eso no se refiere o no significa que el juez deba acoger la voluntad de lo que expresa un niño en ese tipo de procedimientos. Digamos que en ese orden de ideas le corresponde a la autoridad, particularmente al juez de familia, con la intervención del defensor de familia, que en todos los procesos en donde hay menores de edad, el defensor de familia participa, tomar una decisión sobre a cuál de los dos progenitores se le asigna la custodia. Entonces, digamos que a la respuesta hay que concluir que los niños sí tienen derecho a expresar su opinión, es un derecho constitucional, pero el hecho de que los niños indiquen su deseo de estar con uno o con otro progenitor no significa que el juez tenga que atender y que tomar su expresión para decirlo. Sí, señor. Abogado, muchas preguntas también en nuestra línea de WhatsApp, el 312-487-043. Recuerde, estamos atendiendo solo notas de voz. Lo invito a que escuchemos el caso puntual de un televidente. Buenos días. La pregunta es cuando hay un divorcio, sanción hacia el cónyuge culpable con una cuota alimentaria y la decisión del juez es que sea vitalicia, ¿en qué momento ese cónyuge culpable podría dejar de cumplir con ese compromiso? ¿Qué podemos decir en este caso, abogado? Bueno, muy bien. Sí, muy bien. Mire, a la pregunta sobre la cuota de alimentos fijada en sentencia judicial a cargo de un cónyuge por la culpabilidad determinada en un divorcio. Estas obligaciones estarán vigentes hasta tanto no se diga lo contrario en sentencia judicial o porque se pongan de acuerdo las partes. Si bien es cierto que esa sentencia puede fijar un monto de alimentos en favor de uno de los esposos y a cargo del otro, tendrá que cancelarlo hasta tanto no se resuelva por vía judicial otra cosa. Quien pretenda entonces dejar de suministrar una pensión alimenticia en favor de un cónyuge deberá iniciar un proceso judicial previo a una audiencia de conciliación para tratar de lograr un convenio con el ex cónyuge. Y si esto no es posible realizar, entonces tendrá que aducir las razones por las cuales considera bien sea disminuir el monto de la pensión alimenticia o la exoneración de la pensión alimenticia. Aquí debería yo señalar que los alimentos deben entenderse como un auxilio económico para quien los necesita. Entonces, si a un cónyuge culpable le fijan una cuota alimentaria, se le está estableciendo a su cargo y en favor del otro bajo el entendido de que la otra persona tiene una necesidad de sostenimiento. Sí. Si esa necesidad de sostenimiento ya no se tiene, pues entonces se puede pedir la exoneración o la disminución. Perfecto, abogado. Participación masiva de nuestros televidentes. Lo invito a que continuemos escuchándolos. Hola, buenos días. Mi nombre es Fernando. Es para preguntar si las abuelas o abuelos tienen derechos sobre los nietos y ellos están en condiciones de entablar alguna demanda en contra de algún padre o madre ante las comisarías de familia solo por el simple hecho de reclamar una visita o de estar con ellos, de compartir con ellos. Reclaman de pronto ese derecho de estar con los nietos y por medio de una demanda lo pueden hacer. ¿Entrarían a jugar los abuelos en este caso? Bueno, digamos que la respuesta en primer término sería no, pero es una respuesta relativa. Digamos que los derechos de los hijos los tienen o están asignados en primer término a los progenitores, a los padres, en virtud de la patria potestad y la responsabilidad paterna que tienen sobre ellos de manera compartida por defecto legal. Sin embargo, en algunas circunstancias excepcionales, la familia extensa, como pueden ser los abuelos o inclusive otros familiares en otras líneas, como los tíos, los primos, pueden intervenir en procedimientos administrativos y judiciales para tratar de remediar circunstancias que están viviendo los niños. Ahora, en materia puntual del esquema de visitas,
Por allá hay unas sentencias de la Corte Suprema de Justicia en donde se dice que la familia extensa tiene derecho a tener contacto con los hijos. Sin embargo, no es común ni es del todo factible que sea por regla general que un abuelo pueda emprender una reclamación para determinar un derecho de visitas. Estas acciones están en cabeza de algunos de los progenitores o solamente de los padres, y solamente en casos excepcionales, cuando de pronto hay un abandono de por medio o algo de esta naturaleza, pues podría la familia extensa también intervenir. Siempre lo podrán hacer, no solamente los familiares, sino a que cualquiera persona que tenga conocimiento de que hay una vulneración de un derecho de un menor. Perfecto, doctor Gallón. Además estamos leyendo a nuestros televidentes en las plataformas digitales, @institucionaltv en Instagram y en Twitter, y por supuesto en nuestro Facebook Live. Nos preguntan, yo me quiero divorciar, abogado, pero él no en ese caso. Nos pregunta la televidente, ¿qué debo hacer? Sí, digamos que han existido varios impulsos legislativos para tratar de remediar esta situación, para que el simple deseo de alguno de los cónyuges para poderle poner fin al matrimonio sea una realidad. Pero lamentablemente, a mi modo de ver, no se ha podido conseguir, y nosotros tenemos entonces las mismas causales que están vigentes desde hace varios años, muchísimos años. Entonces, digamos que lo que nos resta sería obtener el mutuo consentimiento, pero si la otra persona pues no lo quiere hacer, tendría que acogerse a cualquiera de las demás causales de divorcio, entre las cuales se encuentra la última, que sería la separación judicial o de hecho por más de 2 años de alguno de los cónyuges. La separación de cuerpos no significa que estén viviendo en residencias separadas. Digamos que la cohabitación implica también un afecto marital. Y cuando en la pareja existe una ruptura marital porque ya no hay intimidad, porque de pronto están conviviendo en la misma residencia, en el mismo lugar de habitación, pero en diferentes habitaciones, que eso es bastante frecuente, o cuando ya, por ejemplo, no se sostienen relaciones sexuales, eso afecta el afecto marital y podría aducirse como una causal de divorcio, pero habría que esperar los 2 años de que haya acontecido, digamos, esta situación, para pedirlo judicialmente y que el juez entonces lo examine y pueda proferir una sentencia poniéndole fin al divorcio o disolviendo el divorcio, el matrimonio. Gallón, justamente nuestros televidentes, lo que ven en la pantalla, nuestro tema del día, el divorcio y sus conflictos, los invitamos a que participen, a que indaguen y pregunten sus situaciones. Aquí los estamos atendiendo de la mano con el doctor Gallón. ¿Cómo lo hace nuestro televidente? Buenos días, mi pregunta es, hace 20 años me separé, pero solamente hicimos separación de bienes, no hubo divorcio. ¿Es necesario hacer divorcio ante una notaría? Muchas gracias. Bueno, yo estaba oyendo al doctor Luis Enrique Galeano, quien hizo una exposición sobre las formas que tenemos nosotros para obtener el divorcio y los efectos personales y patrimoniales que tiene el matrimonio. Entonces, en el caso de la persona que consulta o que expone su inquietud, pues efectivamente ella tiene disuelto el aspecto patrimonial, pero los efectos personales de su matrimonio siguen vigentes y seguirán vigentes hasta el momento en que se disuelva. Y la manera de disolver ese matrimonio sería o voluntariamente, porque así lo pactan a través de un escenario, bien sea notarial o judicial, para obtener el divorcio, o bien porque se produce el fallecimiento de alguno de ellos. Entonces, digamos que la respuesta es que sí, ella sigue casada, su sociedad conyugal está disuelta y liquidada porque tiene una separación continuada, y pues unos efectos podrían llegar a adversos en el evento en que eventualmente ahí existen también los derechos de carácter sucesoral porque siguen vinculados matrimonialmente. Entonces sí hay unas relaciones que están vigentes allá. Perfecto, abogado. Continuamos escuchando y leyendo a nuestros televidentes en nuestras diferentes plataformas digitales a través de nuestra línea de WhatsApp 312-487-043. Usted nos puede enviar sus casos puntuales como lo hace nuestro televidente. Muy buenos días. Si el padre quiere tener la patria potestad de los hijos, ¿qué debe de aducir? Bueno, entonces esta es una pregunta que viene con muchísima frecuencia a los despachos jurídicos y a los consultorios jurídicos de las universidades y centros de conciliación, etc. Miren, el tema es que en el común
de las personas se entiende que la patria potestad se confunde en muchas oportunidades con el cuidado personal de los hijos y son dos cosas completamente distintas. Yo debería mencionar que una cosa es la patria potestad, que se refiere a la representación legal que tienen los padres con respecto a los hijos y que básicamente se traduce en la participación que tienen los padres en los actos y contratos de los hijos, como por ejemplo para adquirir bienes o para enajenar bienes o para celebrar actos y negocios en nombre y representación de los hijos, o por ejemplo cuando una persona quiere salir del país en compañía de su hijo menor de edad, requiere el permiso del otro progenitor precisamente por la patria potestad. La patria potestad se suspende o se priva por unas causales que están determinadas en nuestro Código Civil y solamente pueden ser decretada la suspensión a la privación por vía judicial. No puede ser voluntaria, la patria potestad es irrenunciable. Entonces, pensaría que de pronto la confusión que puede existir en el común de la gente es que cuando están hablando de la custodia, porque quieren que los hijos convivan con alguno de sus padres y quieren aducir de pronto una mejor idoneidad que el otro progenitor para hacerse cargo del cuidado personal de los hijos, es una circunstancia muy diferente a la figura de la patria potestad. Entonces, pensaría que si estamos hablando de privación de patria potestad, estamos hablando de unos temas muy complejos, porque hay unas conductas contrarias al espíritu que tiene nuestra legislación para ser un buen padre de familia, buena madre de familia, diferente a la idoneidad que yo tengo para hacerme cargo y responsable del día a día de los hijos. Entonces, si se trata de la custodia, pues digamos que habría que demostrar que uno tiene suficiente idoneidad para hacerse cargo de los hijos para que convivan con esa persona, con el padre que lo está reclamando. Si se trata de la patria potestad, pues habría que revisar si está en curso en alguna de las causales, como por ejemplo el maltrato, o por ejemplo el abandono, ¿no? Digamos que son esos temas que podríamos ahondar en otras preguntas que seguramente podrán hacer acá los televidentes. Sí, y es que justamente la participación en este momento es bastante amplia en nuestra línea de WhatsApp. Abogado, lo invito a que escuchemos qué están preguntando en este momento en nuestra línea. Una implicación legal que esté separada hace 5 años y no conviva con esta persona, pero no me he divorciado aún hace 5 años. Ella dice que hace 5 años convive con ella, con la pareja, pero no se ha divorciado hasta el momento. Ok, partimos de la base que están casados, ¿no? Porque si está hablando de divorcio es porque hay un matrimonio de por medio. Entonces, el hecho de que no estén casados, que no estén divorciados, implica que todos los aspectos patrimoniales y todos los aspectos personales del matrimonio siguen vigentes. Por supuesto, estos los dos en la causal de divorcio por estar separados judicial o de hecho por más de 2 años. Digamos que podría cualquiera de los dos adelantar una acción para obtener la separación de cuerpos o para obtener el divorcio y para obtener también la disolución de la sociedad conyugal. Pero digamos que en este momento la persona que consulta, mi respuesta sería, sigue casada como si estuviera conviviendo con su cónyuge, con su esposo, que sencillamente para la ley le es indiferente si están en este momento juntos o no, vean que están casados y su estado civil es ese. Entonces, los efectos patrimoniales y los efectos personales siguen vigentes y ya corresponde o es facultativo de ella o de su esposo adelantar las acciones, poderle poner fin al matrimonio. Digamos, le diría que en su condición, si ella no desea continuar en el matrimonio, pues le sugeriría que dialogara con su esposo para buscar la fórmula de llegar a algún arreglo para obtener el divorcio. Y el otro riesgo que tendría es que cualquier cosa que en este momento o las inversiones que realice cualquiera de los dos, pues forman parte de la sociedad conyugal, a pesar de que se encuentren separados durante más de 5 años, y en el momento en que quiera adelantar el proceso de divorcio, pues tanto las acciones de él, los bienes del señor o los bienes de la señora entran a sumar para la distribución de la sociedad conyugal. Entonces sí es importante pararle un poco de atención a su situación, por lo menos desde el punto de vista patrimonial. Y en ese sentido creo que la respuesta es bastante clara. Abogado, continuamos escuchando a nuestros televidentes en nuestro bloque de preguntas y respuestas. Buenos días, una pregunta. Cuando uno se divorcia y hay separación de bienes y uno en la mitad del matrimonio recibe una herencia familiar, ¿esos bienes de la herencia familiar también dentro de la separación de bienes o no? Muchas gracias. En ese caso, ¿qué hacer? Bueno,
Bueno, digamos que el espíritu de las normas colombianas en materia de sucesiones, porque aquí ya estamos hablando de sucesiones, es que, en sucesiones en la sociedad conyugal, todo lo que haya sido trabajado por el matrimonio. Bueno, estamos hablando hoy en nuestro programa, abogado. Permítame que tenemos una pequeña interferencia con la comunicación y se trata de eso, de dejar las inquietudes claras. Hoy hablando sobre el divorcio y sus conflictos, nuestro tema del día en Bien Dateado. Vamos en instantes a recuperar la comunicación con el abogado Juan Carlos Gallón, especialista en temas de familia y comunicación. Ustedes pueden participar, los estamos escuchando en el 312-487-0413 con sus casos puntuales. Además, nos pueden escribir en nuestro Facebook Live, estamos en la transmisión en vivo, aparecemos como Canal Institucional y en los comentarios estaremos leyéndolos. También tenemos @institucional TV, nuestro canal en Instagram y nuestro canal en Twitter para que esté conectado. ¿Ha escuchado sobre el tema divorcio express? ¿Ha escuchado sobre este término? Pues aquí en Bien Dateado les traemos un panorama sobre en qué consiste esta medida y este mecanismo económico que permite a las parejas disolver una unión marital. Respecto al divorcio de mutuo acuerdo o express, como también es conocido en nuestro país, es aquel que se da cuando una pareja de manera libre y espontánea decide dar por terminado a ese matrimonio civil o católico. Por ser un acuerdo de voluntades, este se puede realizar de manera rápida ante una notaría de la ciudad donde vivan cualquiera de los cónyuges a través de un abogado. Luego de que existe esa voluntad ineludible de dar por terminado este vínculo, siempre y cuando no existan menores de edad o bienes adquiridos dentro de la sociedad conyugal, el costo de la escritura puede estar entre los 200 o los 300.000 pesos. Adicional a ello, hay que cancelar los honorarios del apoderado judicial, que pueden estar entre los 1 o los 3 millones de pesos. Dicho trámite puede demorar alrededor de 5 o 15 días hábiles aproximadamente. Situación diferente es cuando existen menores de edad y bienes. ¿Por qué? En el primero de ellos, dentro de ese acuerdo es necesario especificar cuál va a ser el padre que se va a quedar a cargo de ese menor, cuál va a ser la cuota alimentaria que debe de proporcionar el otro padre y cuál va a ser el horario de visita. Adicional a ello, el notario debe de informar o notificar de ese proceso al defensor de familia para que se pronuncie al respecto. Es por ello que puede tardar aproximadamente unos 30 días el trámite. Respecto a los requisitos o a la documentación que se debe de aportar para iniciar este trámite, es indispensable que se aporten los registros civiles de los cónyuges, sus copias de cédulas de ciudadanía. Además de ello, si existen menores de edad, los registros civiles de los menores, los certificados de libertad y tradición, pues en el evento de que existan bienes inmuebles, y el registro civil de matrimonio, bien sea civil o católico. Los cónyuges no solamente deben ponerse de acuerdo sobre la terminación de sus relaciones personales, sino que deben regular todo el aspecto económico del divorcio. Es decir, si hay lugar a pagar alimentos en favor de alguno de los cónyuges y en especial la regulación de las relaciones en relación con los hijos. Es decir, quién va a detentar la custodia, quién va a pagar alimentos y cuál es el quantum de la cuota alimentaria, cómo se van a regular las visitas. ¿Cuál es el notario competente? A elección de los cónyuges se puede decidir entre ellos cuál es el notario que va a conocer del asunto. No tiene que ser el notario donde hayan tenido el último domicilio conyugal, porque no existe una competencia privativa en este asunto. Invito a los abogados a que motiven a sus clientes para que lleguen a un acuerdo en los trámites de divorcio. Así no sufren ellos como cónyuges ni tampoco sufren los hijos. Pues digamos en menor medida, porque un divorcio siempre es doloroso para todos.
Y avanzamos en nuestro Bien Dateado, hoy hablando sobre el divorcio en Colombia y sus conflictos. Hemos retomado la comunicación con el doctor Juan Carlos Gallón, abogado especialista en temas de familia y comunicación. Doctor Gallón, seguimos escuchando a nuestros televidentes. Buenos días, mi pregunta es, si convivo con una persona que está separada hace más de 18 años con su cónyuge, pero no han podido separarse legalmente, ¿cuál sería el procedimiento? En este escenario, ¿qué respuesta le podemos dar a nuestra televidente, doctor? Claro, digamos que la convivencia en Colombia está regulada, tenemos una ley que es la Ley 54 de 1990 que regula todo lo pertinente en una figura que es bastante ya común entre los colombianos, que es la unión marital de hecho entre compañeros permanentes. Aquí el aspecto más importante es también recordar que existen unos efectos de carácter personal y unos efectos de carácter patrimonial que pueden surgir por esa convivencia, que sería la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes como una consecuencia de la unión marital de hecho. La realidad es que las parejas muchas veces fracasan y emprenden una nueva relación con otra persona sin haberse separado legalmente de la anterior. Y digamos que esa realidad hace o da lugar a que eventualmente pueda coexistir al mismo tiempo un matrimonio que no sea disuelto y una nueva relación con otra persona que da lugar a una declaración o podría dar lugar a una declaración de una unión marital de hecho entre compañeros permanentes. De manera que tanto el matrimonio como la unión marital de hecho pueden coexistir. Sin embargo, desde el punto de vista patrimonial, mientras el matrimonio anterior tenga vigencia y la sociedad conyugal no se haya disuelto siquiera, no es posible que la segunda relación de pareja que se ha entablado, en donde alguno de los compañeros tiene vigente un matrimonio con una sociedad conyugal que no se ha disuelto, es imposible desde el punto de vista jurídico que coexistan una sociedad conyugal con una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. De manera que la respuesta a esta persona es que si quiere tener una protección de carácter patrimonial, sí es importante que su pareja al menos formalice con su esposo o esposa todo lo relativo a la sociedad conyugal que tuvo, porque de lo contrario no va a ser posible que ella tenga una protección de carácter patrimonial sobre lo que haya podido construirse durante los años de cohabitación que ha tenido con esta persona. Perfecto, abogado, más participación en nuestra línea de WhatsApp, lo invito a que escuchemos. Muy buenos días. Hágame un favor, es para una consulta. Cuando un matrimonio y la pareja no tiene hijos, alguno de los dos fallece, lo que deja el heredero fallecido va para el cónyuge todo o para las familiares del fallecido, en este caso hermanos. Gracias, muy amable. ¿Cuál sería la respuesta más adecuada para nuestro usuario, abogado? Bueno, la respuesta más concreta sería que en Colombia existen los órdenes hereditarios y el primer orden hereditario es el de los hijos. Como la persona que consulta manifiesta que ese matrimonio carece de descendencia, no hay hijos de ese matrimonio, no estamos en el primer orden hereditario y habría que mirar en qué orden hereditario se encuentra. El segundo orden hereditario es el de los ascendientes y el cónyuge. El tercer orden hereditario es el de los hermanos y el cónyuge. El cuarto orden hereditario es el de los sobrinos y el cónyuge. Y el quinto orden hereditario pues ya le corresponde a cuando no existen relaciones de carácter familiar ni cónyuge, pues sería el ICBF. Entonces, si un matrimonio sin hijos, alguno de ellos fallece, digamos que hay dos consecuencias. Una, del cónyuge sobreviviente tendría derecho a obtener lo que tiene conyugal, obtener para que esas sociales se le adjudiquen, pero además también tendría derecho el cónyuge sobreviviente a heredar en concurrencia con los herederos que lo sobrevivían, como por ejemplo, si sobreviven los padres, tendrían derecho a que la herencia de su cónyuge fallecido sea repartido con los progenitores, con los padres de su esposo o esposa. Si no le sobreviven padres, pues entonces habría que ir al siguiente orden hereditario, que sería el de los hermanos, y en ese orden hereditario el 50% es del cónyuge y el otro 50% se distribuye entre los hermanos. Y digamos que son circunstancias que dependen de cada caso en particular, habría que revisar
quiénes son las personas que le sobreviven, pero efectivamente el cónyuge siempre tendrá derecho, bien sea a recibir gananciales, que es lo que le queda de la explotación de los bienes que se hicieron durante el matrimonio con su pareja, pero también a la herencia del otro, en concurrencia con las personas que le sobrevivan. Pues doctor Gallón, vamos cerrando este bloque de preguntas y respuestas con la última participación de nuestros televidentes. Lo invito a escuchar qué nos preguntan. Buenos días. En caso de separación, donde hay un menor, ¿cuáles serían o cómo serían las visitas? ¿A qué edad se puede dar visitas fuera de casa con el padre del niño, de un niño de 1 año, 8 meses? ¿Cómo manejar ese escenario, abogado? Okay. Bueno, sí, digamos que aquí los derechos no son de los padres, los derechos siempre son de los hijos. Y precisamente por esta razón el ICBF siempre participa, bien sea en un escenario judicial o un escenario notarial, para verificar que se le garanticen los derechos de los hijos. Y los derechos de los hijos siempre será el de tener acceso a ambos padres, bien sea el papá y bien sea la mamá, independientemente a quién se le asigne el cuidado personal. Entonces, bajo el entendido que se trata, la persona que consulta está manifestando que hay un niño que es muy pequeño y que de pronto está considerando la posibilidad de cuándo regular un derecho de visitas o acceso hacia el papá fuera de la casa para que comparta con él. Pues lo que ha dicho la jurisprudencia, lo que dice también las defensorías de familia en sus conceptos que han emitido es que hay que determinar el niño en cuándo podría llegar a tener la capacidad para manifestarse y expresar las situaciones que está atravesando, de manera que alrededor del año y medio, 2 años como máximo, sería el tiempo que podría el niño permanecer en cabeza por ejemplo, de la mamá, sin un derecho de pernoctar en favor del padre. Básicamente porque hay una relación de codependencia, puede ser pues la lactancia y también puede ser pues la falta de posibilidad de que se exprese para manifestar lo que está percibiendo. Pero digamos que hacia el año y medio, 2 años, de ahí en adelante, es perfectamente viable que el niño pueda compartir fuera de la casa de su protector primario, que sería su madre, para que comparta con su papá, en un esquema de visitas en donde se puede convenir como lo consideren las partes o como lo determine un juez. A nuestros televidentes, 1000 gracias por su participación. Doctor Juan Carlos Gallón, abogado especialista en temas de familia y conflicto, muchas gracias por haber estado con nosotros resolviendo las inquietudes de los usuarios. Avanzamos en Bien Dateado, no se muevan porque en instantes traemos más información de servicio. Y mucha atención porque llegan nuestros clasificados. Es momento de orientar a nuestros televidentes en empleo y educación en las diferentes regiones del país. Tome atenta nota porque aquí en Bien Dateado estamos a tu servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral es solicitada en la ciudad de Pereira Risaralda y está dirigida a un psicólogo. El servicio de empleo se encuentra en la búsqueda de un psicólogo que cuente con 30 meses de experiencia, que cuente con la capacidad de brindar apoyo profesional en la orientación, organización y desarrollo de las actividades y programas de los procesos de atención social y tratamiento penitenciario en la población privada de la libertad. El profesional que ocupe este cargo se le realizará un contrato temporal y tendrá un salario mensual de 3 millones a 3.500.000 mensuales. Encuentra más información en agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 2929-882. El ICETEX y Atlantis University brinda la oportunidad de realizar estudios de maestría en Administración de Empresas, en Gestión Hotelera, en Tecnologías de la Información, Ciberseguridad y Gestión Sanitaria. El programa está dirigido a profesionales universitarios en áreas afines a los programas, que preferiblemente cuenten con experiencia profesional en el área del programa o que se desempeñen en entidades públicas o privadas. La duración del programa es de 20 a 24 meses. Se realizará en el idioma español, modalidad virtual. Encuentra más información ingresando a www.icetex.gov.co, opción becas. Si vives en el municipio de Maní, Casanare y eres un ingeniero forestal, esta oferta laboral puede ser de tu interés.
La Agencia Pública de Empleo del SENA se encuentra en la búsqueda de un ingeniero forestal que cuente con 12 meses de experiencia, con capacidad de planear y dirigir estudios de reconocimiento forestal, preparar reportes y recomendaciones, con disponibilidad para viajar. El aspirante que ocupe el cargo se le realizará un contrato a término fijo y contará con un salario de 5.500 a 6 millones de pesos mensuales. Encuentra más información en la agencia pública de empleo.sena.edu.co y aplica con el número 2935-906. En Bien Dateado estamos a tu servicio. Es hora de aplicar. Llegamos al final de Bien Dateado, pero desde nuestro espacio reiteramos el diálogo importante. Es cierto que en algunas parejas pasamos más tiempo juntos, por eso la comunicación es vital más en estas circunstancias. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Recuerde el correo biendateadotv@gmail.com. Está disponible para que usted nos envíe los temas que le gustaría ver en nuestro programa. Nos vemos en una próxima ocasión. Feliz día para todos.